Kachalali Wonogel, Ticolojo Rusil Iwich, Paruiri Chiquel Cholchi. Dijo que Rene Camatiochive, Lumarisco Peavejikin, Chupam, Rijunti Jonicre, y Necapun Paruiri Cachapul. Nicamatioshicachive, Lumaca Iscanasca Mabejikin, Chupam, Rijunti Jonimre. Estimados amigos, les agradecemos a ustedes por su compañía en este programa. El día de hoy continuaremos con las lecciones del idioma cachiquel. El profesor Anselmo se va a encargar de impartir la lección número 3, pero también nos trae a nosotros una colección de libros que él ha escrito. Para eso le vamos a dar la bienvenida. Profesor Anselmo. Bien, gracias por la oportunidad que se me brinda. Agradezco antes que todo al creador y formador por esta oportunidad, por todas las bendiciones que nos ha dado y porque ahora ya estamos en nuestro tercer programa. Bienvenidos sean todos, amable concurrencia, a ustedes que nos ven desde su oficina, de su hogar o en cualquier parte. Gracias por prestar atención a este programa conocido como Cartejaitalux. También queremos presentar el día de hoy esta colección, esta interesante colección de texto pedagógico para el aprendizaje del idioma cachiquel. Tengo entendido que esta colección es de su autoría. Así es, la colección es conocida como Texto Pedagógico para el Aprendizaje del Idioma Cachiquel, como L2, como usted lo decía, ¿verdad? Está dirigido a las personas que tienen el idioma cachiquel como un segundo idioma, es decir, que no lo tienen como primer idioma, sino que lo están aprendiendo. También es aplicable para las personas que tienen el idioma cachiquel como un tercer idioma, que lo están empezando a utilizar. ¿Y cómo fue que surgió la idea para realizar estos textos? Ya que bien sabemos que acá en Guatemala no se le da mucha importancia a estos textos. Pues bien, como le comentaba, ¿verdad? O como seguramente muchos ya conocen, pues mi labor es de facilitador del idioma cachiquel, y llevo 3 años trabajando en la comunidad lingüística cachiquel. Mi área de trabajo siempre se ha enfocado con los docentes, quienes están atendiendo a niños, ¿verdad? A muchos niños. Ahora vemos que en Guatemala existe una nueva modalidad educativa donde se pide, donde se exige que se enseñe un idioma maya, como parte de la construcción de una Guatemala multicultural e intercultural, que es lo que todos anhelamos. Entonces, cuando yo estaba dando clases, siempre me preguntaban, profe, ¿y qué les puedo enseñar a los niños? ¿Qué les enseño a primero primaria? ¿Qué les enseño a segundo primaria? Los maestros, los docentes siempre preguntaban. Así es como surge la idea. Yo dije, bueno, creo que es necesario crear un documento que les pueda aportar a ellos ideas, temas, incluso herramientas pedagógicas que puedan aplicar dentro del salón de clases para facilitar, pues, el aprendizaje de los niños y así contribuir aún más al enriquecimiento y fortalecimiento de nuestro idioma cachiquel. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, queda para nosotros esta tarea de adquirir estos libros para nuestros hijos, ya que es una colección desde primero primaria hasta tercero básico. Muchísimas gracias, profesor Anselmo, por habernos presentado su colección de libros. Yo sé que este libro va a ser de mucha utilidad para los niños que quieran aprender el idioma cachiquel. A ustedes, estimados amigos, los invitamos para que se queden con nosotros a presenciar la tercera lección que les traemos el día de hoy. Utzipetik chupamre jatijonik, Janila yoskikot, rumaishkopejikin, chukan jamatioshikchiwe, rumarish tia peikush, chuka inaoj, rikin de tamashik, rikachabel, rikachigel chabel, Janila matiosh, junka igre, stiketama, junchik kaka etamapal, junchik kaka rupeyal, paruwi, rikachigel chabel, rumak atzinel, chintikuxaj, chupamre jakasle. Bienvenidos sean todos a nuestra clase de cachiquel. Agradecemos finamente el espacio que nos brinda TV Maya para la difusión de nuestro idioma cachiquel y sobre todo agradecemos a ustedes la atención que le prestan a nuestro idioma y por el aprendizaje que ustedes han iniciado con nosotros. En esta ocasión les traemos nuevamente un tema muy importante. Sin embargo, no podemos entrar con el siguiente tema sin antes retroalimentar los conocimientos que adquirimos, en la lección pasada. Recordemos que en la lección pasada estuvimos abordando 2 temas muy importantes. Seguramente ustedes se recuerdan allá en casa cuáles son dichos temas. Bueno, el primer tema fue formas de despedirse. Seguramente ustedes se recuerdan, sí, formas de despedirse. Yo aprendí a decir yo choñanchik. Exactamente. También aprendimos partículas interrogativas. Y de hecho les dejamos 2 pequeñas tareas. Para ello voy a necesitar que esté con nosotros acá un amigo muy querido que seguramente ustedes ya lo conocen y seguramente ya se saben el nombre muy bien. Entonces yo voy a necesitar que nuestro amigo acá nos acompañe
para que podamos nosotros dos, con mi amigo, bueno, pues retroalimentar los conocimientos y que ustedes que están en la casa, en la oficina, se recuerden, ah, cierto, eso se hace así. Y qué mejor si ustedes también practicaron la canción y la conversación que les dejamos la semana pasada. A ver, ¿dónde estará Charlie? Charlie, Charlie, ¿dónde estás, Charlie? Aquí estoy, Tijonel. Ah, Charlie, ¿ya estás acá? Sí, Tijonel, aquí estoy, listo para aprender la lección del día de hoy. Ah, Sí, muy bien, Charlie. Entonces, pero antes de que aprendamos la nueva lección, antes de que yo te enseñe ese nuevo conocimiento, pues necesito que retroalimentemos. ¿Tú sabes qué es retroalimentar? No, profesor, ¿qué es? Retroalimentar es recordar lo que ya conocemos. Es decir, aquellos conocimientos que ya nosotros adquirimos, pues los vamos a retroalimentar, los vamos a Eso recordar. es. ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. Muy bien. Vamos a cantar, profe. Vamos a cantar, también vamos a conversar en Cachiquel. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Sí, Muy bien. Tijonel. Pero ¿cómo se dice sí en Cachiquel? Tijonel. Ah, Tijonel, que no se te olvide, Charlie, que no se te olvide. Ajá, Tijonel. Muy bien, vamos a empezar con la canción. ¿Tú te recuerdas cuál es el nombre de esa canción? Tijonel, Chihuachoch. Toxinel Chivochoch. A ver, ¿tú la podrías cantar ahora? Con su ayuda, profe. Con su ayuda nada más, profe. Vaya, con mi ayuda. Sí, Está profe. bien. Empecemos, los dos. Ju, ka, i, o, shi. Toxinel Chivochoch, shinchap escalinute. Toxinel Chivochoch, shinchap escalinute. Rumariyin shimpi, tachajir kawi. Rumariyin shimpi, tachajir kawi. Sharumawi kari, rinute shubirchue, tachajir kawi, tachetaria, tachajir. ¿Qué Se me olvidó la pasó? última parte. Ay, Dios, Sí, Charlie. profe. No, mira, pues, la última parte dice, Sharumawi kari, rinute shubirchue, tachajir kawi, tachetaria, ¿sí? Sí, profe, sí, Vaya. profe. Kochpishan, Jun, Kai, Oshi. Sharumawi kari, rinute shubirchue, tachajir kawi, tachetaria, Sharumawi kari, rinute shubirchue, tachajir kawi, tachetaria, Muy bien, Charlie, te felicito, qué inteligente. Sí, profe. Se Ya, ve- Estoy aprendiendo, profe. Estoy aprendiendo, profe. Exactamente, estás aprendiendo. Se ve que tú tienes interés en aprender a hablar cachiquel, ¿cierto? Cierto, profe. Ay, cierto. Charlie, pero hasta te me estás despeinando. Ah, profe, es el estilo, profe. Ah, es el estilo. Así Ok, es, profe. entonces, el día de hoy también vamos a conversar, porque te recuerdas, ya aprendimos una conversación. ¿Te recuerdas? Me acuerdo de la conversación. Bien, entonces vamos a empezar. Shkaqir, Matios. Achikeabi, Charlie, Nupi. Yin. Irap. Nuiyin, Anselmo, Akuchi, Yabebi, Yin, Gipepa, Nusama. Kapiyin Ari. Matios, Chavi. Muy bien, Charlie, te felicito, estás aprendiendo, qué inteligente Sí, eres. profe, sí. Ajá. Estoy aprendiendo, profe. Estoy aprendiendo cachequel. Exactamente, estás aprendiendo cachique. Vamos a ver, te voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Estás listo? Sí, profe. Vale, vamos a ver. ¿Cómo se dice, vamos a ver, cómo se dice nos vemos en cachiquel? Exactamente, se dice nkatzet kauch. O también se puede decir nkatzet ki. ¿Te recuerdas bien? Sí. Ajá. Vamos a ver, otra pregunta. Ahora vamos a ver una pregunta, pero una pregunta de las partículas interrogativas. A ver, ¿cómo se dice por qué en cachiquel? ¿Por qué se dice achiqueruma? Ah, muy bien. Seguramente todos nuestros televidentes también están diciendo achiqueruma. Muy bien. Entonces, Charlie, te agradezco bastante porque me estás ayudando y les estás ayudando a todos nuestros compañeros que están en su casa, en su oficina, aprendiendo el idioma cachiquel. Al ratito te voy a llamar porque voy a necesitar nuevamente de tu ayuda. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Cómo se dice sí, profe? Hatijone. Pevi. Utska, jareya timboyo. Mateos. Bien, vamos a una pausa y pronto volveremos
con la segunda parte de nuestra lección. Ahora sí aprenderemos una nueva lección en idioma Kaqchikel. Los esperamos. Mateos, Rumaka Kerish Kojekin. Gracias por continuar con nosotros. Luego de retroalimentar los conocimientos adquiridos en la lección pasada, bueno, nos corresponde el día de hoy aprender una lección más. Seguramente muchos dicen, ¿pero qué nos irán a enseñar el día de hoy? Son tantas las cosas que quisiéramos aprender. Sin embargo, bueno, podemos únicamente abordar un tema en esta lección, pero estoy seguro de que este tema que les voy a dar a conocer a continuación les será muy útil en su vida y sobre todo para entablar las comunicaciones con todas las personas hablantes del idioma Kaqchikel. Así pues, les informo, el día de hoy vamos a aprender una lección conocida como Ritakanem. ¿Y qué es Ritakanem? Bueno, Ritakanem, como aparece en pantalla, quiere decir las instrucciones, o como muchos le prefieren llamar, bueno, los verbos imperativos. ¿Qué son los verbos imperativos? ¿O qué son las instrucciones? Son aquellas palabras que vamos a utilizar para decirle a alguien, siéntate, para decirle, por ejemplo, bueno, levántate, canta, camina, lee, escribe, estudia. Son esas palabras. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Ya es un uso de los verbos. El verbo puede tener diversos usos en idioma Kaqchikel. El día de hoy aprenderemos únicamente uno de esos usos, cuando nosotros los utilicemos para dar instrucciones. Vamos a aprender 12 instrucciones, aquellas más comunes. Existen muchas en idioma Kaqchikel, pero vamos a aprender únicamente 12, las más comunes y las más útiles dentro de nuestras comunidades. Nuestra primera instrucción dice así: Kasamh, así como aparece en pantalla. Kasamh. ¿Qué quiere decir Kasamh? Kasamh quiere decir trabaja. Así, trabaja. Así como ustedes lo pueden ver, así como ustedes lo oyen. Kasamh, trabaja. Vamos todos los que estemos en casa, digamos Kasamh. ¿Todos? Kasamh. Muy bien, así se dice trabaja en Kaqchikel. Ahora bien, cuando estamos sentados, bueno, para decir párate, para decirle al compañero, por favor, párate, ¿cómo le vamos a decir? Le vamos a decir kapae. Todos juntos. Kapae. Muy bien, kapae. Así es. Cuando aparece una glotal al final de las palabras, tiene cierto golpe de voz. Decimos kapae. No decimos kapae, decimos kapae. Pero si estamos de pie y nos quieren decir, siéntate, ¿qué tendremos que decir? ¿O qué nos dirán? Porque esto de aprender Kaqchikel no es únicamente para decir, sino también es para entender. Bueno, siéntate se dice katsuye. Todos juntos. Katsuye. Muy bien. Katsuye. Excelente. Ahora bien, cuando una compañera o un compañero esté fuera del salón, fuera de nuestra casa y le queramos decir, entra, es decir, pasa adelante, entra. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir katok. Así de fácil. Katok. Una vez más, katok. Las instrucciones realmente son fáciles en Kaqchikel. Ahora bien, si yo le quiero decir a alguien, bueno, sal, pero no la sal que le echamos a la comida, no se vayan a confundir. Es sal de salir, de por favor, sal. Vamos a decir katel. ¿Todos juntos? Katel. Muy bien. Katel. La L al final de las palabras no suena como L, suena como... Así es, suena como... Así es, lo tenemos que hacer allá en casa. No es correcto decir katel, hay que decir katel. Ahora bien, cuando nosotros estamos cansados, seguramente nos gustaría que nos dijeran descansa. ¿Y cómo se dice descansa en Kaqchikel? Muy fácil, se dice katushlan. Así es, katushlan, así como lo ven en pantalla. También algo que les gusta y les encanta a los niños que nosotros les digamos es katetzan. Así, todos juntos. Katetzan. Katetzan. ¿Qué quiere decir katetzan? Juega. Algo que seguramente nosotros de adultos también nos gusta que nos digan katetzan, porque nos gusta como que ese momento libre, ¿verdad? Bueno, así como a mí me encanta cantar, seguramente muchos de ustedes también les gustaría escuchar Kap Ishan. ¿Cómo se dice Kap Ishan? Así como lo oyen.
Kapishan. No se vayan a confundir. Muchos la B glotalizada la dicen Kavishan. No es Kavishan, es Kapishan, como aparece en pantalla. La B glotalizada suena como. ¿Y qué es Kapishan? Canta, exactamente, canta. También tenemos otro. Dentro de nuestro salón de clases, si somos docentes, seguramente en muchas ocasiones le decimos a nuestros alumnos, escribe. Bueno, ¿cómo se dice escribe en Cachiquel? Se dice Ka-tsi-an, así como aparece en pantalla. Ka-tsi-an. Otra vez. Ka-tsi-an. Muy bien. Ka-tsi-an. Recordemos que las instrucciones que estamos viendo en este momento son instrucciones en singular. Es decir, se le dice únicamente a un compañero, no a varios. Posteriormente vamos a ver las instrucciones en plural, pero ahora estamos viendo instrucciones en singular. Tenemos otra instrucción. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen camina, de pronto estamos parados en un lugar donde no tenemos que estar parados, nos van a decir camina. ¿Y cómo se dice camina? Muy fácil, se dice ka-pi-yin. ¿Todos juntos? Ka-pi-yin, exactamente. Ka-pi-yin. ¿Qué quiere decir? Camina. Si llevan la cuenta, vamos 10 instrucciones en Cachiquel. Y yo dije que vamos a ver 12. Bueno, aquí van las otras 2. La otra es fácil, se dice Tawakashah. Todos juntos, por favor. Tawakashah. La J en idioma cachiquel es tubular, por lo tanto suena más fuerte. No suena Tawakashah, es Tawakashah. ¿Y qué quiere decir Tawakashah? Quiere decir escucha, que espero que nosotros como guatemaltecos lo hagamos. Es Tasikir. Todos juntos. Tasikir. ¿Qué es Tasikir? Tasikir es lee. Si nosotros nos dicen lee tu libro, bueno, nos dirán Tasikir asikibuj. Así. O alguien nos dice lee este texto, por ejemplo, Tasikir ribuj. Entonces espero que todos ustedes en su casa hagan ese verbo, porque es importante que leamos. Si ustedes son observadores, se darán cuenta de que la mayoría de las instrucciones en Cachiquel empiezan con K, Kat, o bien empiezan con Ta. Esa es la clave. Si nosotros nos dicen algo con K, con Kat o con Ta, seguramente nos están dando una instrucción en singular. Es decir, es únicamente a nosotros. No va a varios, no, únicamente va a nosotros, a uno solo. Ahora bien, y muchos dirán, profe, pero entonces, ¿cómo se dice esas instrucciones, pero en plural? Muy fácil. Únicamente debemos cambiar ese K o Kat por Kish y ese Ta por Ti. Como yo les había indicado anteriormente en una lección pasada, me recuerdo yo, la I es un agente pluralizador en el idioma cachiquel. Por lo tanto, vamos a decir Ti y vamos a decir Kish. Es decir, si yo quiero decir trabajen, ¿qué tendré que decir? Bueno, tendré que decir Kish Samuj. Ya no voy a decir Kasamuj, voy a decir Kish Samuj, así como aparece en pantalla. Todos juntos. Kish Samuj. Si le quiero decir a mis alumnos, trabajen, bueno, les voy a decir Kish Samuj. O de pronto a mis compañeros o a mis empleados, a quien sea. Si es un grupo, si es la instrucción va para varias personas, les voy a decir Kish Samuj. ¿Y qué pasa si yo les quiero decir párense? Les voy a decir Kish Pae. Kish Pae. Y si les quiero decir entren, les voy a decir Kishok. Todos juntos. Kishok. Y les quiero decir salgan, bueno, les voy a decir Kishel. Así, Kishel. Seguramente muchos se preguntan, ¿por qué algunos empiezan con K, con Kish, y otros en cambio empiezan con Ta y con Tish? Bueno, esto les los voy a aclarar a continuación. Vamos a utilizar K y Kish, claro, en singular y en plural, así como corresponde cuando nosotros estemos diciendo un verbo intransitivo. ¿Qué es un verbo intransitivo? Aquel verbo que únicamente se dice a la gente y que quien va a realizar eso únicamente es el agente, que puede ser una persona, varias personas, un animal, varios animales, una cosa o varias cosas. Ahora bien, vamos a utilizar ta y ti con los verbos transitivos. ¿Y cuáles son esos verbos transitivos? Aquellos que para realizarse, para que se lleven a cabo, es necesario que exista un agente y algo más. Por ejemplo, cuando yo digo Tiwakashah, ¿qué es Tiwakashah? Es escuchen. Bueno, ahí para que se realice la acción voy a necesitar de un agente,
de esa persona que escuche y voy a necesitar de alguna otra cosa, algún sonido que produzca algo que pueda escuchar esa persona. Si no existe ese sonido, no se podría realizar la acción. Espero que haya quedado claro lo que es un verbo transitivo y un verbo intransitivo, ya que esto influye mucho en la gramática del idioma cachiquel. Vamos a una pausa y al volver vamos a retroalimentar los conocimientos adquiridos en esta breve lección. Yishkoyob Erkan. Mateos, rumah humpechik iskojike. Kamateshik chereajam, rumah ketaman chikoikush, dikine hachabe. Gracias por continuar con nosotros. Luego de abordar la lección en el segmento anterior, ahora nos corresponde retroalimentar, reforzar un poco esos conocimientos para que se nos vayan quedando. Para ello voy a necesitar otra vez la compañía y la ayuda de nuestro querido amigo Charlie. Charlie, apeat kobi Charlie. Tijonel. Charlie, atkochila. Tijonel. Mateos Charlie. Utsawech. Uts Mateos. Uts Mateos Charlie. Mateos Kari. Yalan Uts Charlie. Muy bien, Charlie. Ahuetamanchik. Muy bien. Entonces, Charlie, por favor, yo necesito de tu ayuda ahora. ¿Me quieres ayudar? Sí, profe. Bien, tú pusiste atención en la lección anterior, ¿cierto? Sí, profe, puse atención. ¿Cómo se dice trabaja? Cuando tú le digas a un compañero, trabaja, ¿cómo se lo vas a decir? Casamaj. Muy bien, Charlie, te felicito. Así estás muy bien. Sí, Vamos a ver. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, ya en plural? Ahora viene uno en plural. ¿Cómo diría yo, por ejemplo, si yo les quiero decir a todo nuestro público, yo les quiero decir, escuchen? ¿Cómo les voy a tener que decir? Exactamente. Tihuacashaj. Ajá, Tihuacashaj. Muy bien, Charlie, qué inteligente eres. Te voy a dar un premio. ¿Tú quieres un premio? Sí, ¿qué premio? Te voy a enseñar un trabalenguas. ¡Premio! El premio es el trabalenguas, porque con un trabalenguas tú vas a agilizar todos los órganos, estos órganos que se llama aparato fonador, ya que en español existen ¿Aparato qué? fonador. Ajá, ya que acá tú tienes muchos órganos que no están estimulados y que por lo tanto no pueden realizar algunos sonidos del idioma cachiquel, pero con los trabalenguas tú vas a ver que se te va a hacer más fácil, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Bien. De acuerdo. El trabalenguas dice así, pon mucha atención y espero que también los que estén en casa empiecen a tomar sus apuntes. Nuestro trabalenguas dice así, casamaj, achi. Ahora tú, Charlie. Casamaj, achi. Ahora bien, dice, kochsamaj, kishsamaj, kesamaj. Otra vez. Kochsamaj, kishsamaj, kesamaj. Otra vez. Kochsamaj, kishsamaj, kesamaj. Muy bien. Luego dice, ni, sha, kasamaj. Ahora una vez más. Ni, sha, kasamaj. Ahora solo tú. Ni, sha, kasamaj. Muy bien. Ahora dice. Estoy aprendiendo. Exactamente, estás aprendiendo. Kesamaj ka, kishsamaj ka. Otra vez. Kesamaj ka, kishsamaj ka. Solo tú, ahora solo tú. Ahora bien dice, kochsamaj ka, kasamaj achi. ¿Sí? Kochsamaj ka, kasamaj achi. Otra vez, solo tú. Muy bien, ese es el trabalenguas. Claro, tú tienes que decirlo rapidito. A ver, tú di, kasamaj achi. Muy bien, y así vas a hacer con cada una de las líneas. ¿Otra vez? Ajá, no, achi, no tijonel. O sea, tú quieres que yo trabaje. Sí. Y que trabaje mucho. Sí, tijonel. Bueno, como a mí también me gusta trabajar, entonces te voy a enseñar ahora otra lección. Ahora vamos a aprender una conversación.
Y tú me vas a ayudar para que todos nuestros televidentes también vayan aprendiendo, ¿sí? Tú me vas a tener que decir Shka'ir Tijonel. ¿Cómo vas a decir? Tijonel. Ajá, Shka'ir Tijonel. Tijonel. Y yo te voy a decir Shka'ir Matiosh Tijoshel, ¿sí? ¿Cómo? Ajá, yo voy a decir Tijoshel es alumno. Tú eres un Tijoshel. Yo te voy a decir Shka'ir Matiosh Tijoshel. Tú vas a decir Utsawech. ¿Cómo vas a decir? Utsawech. Ajá, Utsawech. Yo te voy a decir Utz Matiosh. Utz Awech Rat. Utz Matiosh. Ajá. Tú vas a decir Utz Matiosh. Muy bien. Y luego yo voy a decir, ahora solo yo voy a decir gracias a Dios. Y gracias a Dios se dice Matiosh Chire Riahav. Tú también di Matiosh Chire Riahav. Matiosh Chireri. Ahav. Ahav. Ajá, Matiosh Chire Riahav. Ajá. Matiosh Chireri Ahav. Y luego ¿Qué es me eso, vas, profe? gracias a Dios. Gracias Ajá. a Dios. Luego tú me vas a decir Achike nem tijonel. Achike nem tijonel. Dilo. Achikenim. Tijonel. Ajá. Tijonel. Y yo voy a decir Tasikir ri sikibuj. ¿Qué te voy a decir? No sé. Tasikir ri sikibuj. Ajá. Ta- Y tú me vas a decir, tú me vas a preguntar Achike sikibuj, así como aparece en pantalla. Achike sikibuj. ¿Qué me vas a preguntar? Achike-sikibuj. Y yo voy a decir ri kachikel sikibuj. Dilo otra vez. Ri kachikel sikibuj. Ajá, ri kachikel sikibuj es lo que yo te voy a decir. Luego tú me vas a decir Utska. ¿Qué me vas a decir? Utska. Ajá, Utska. Y yo te voy a decir Tapanautzil. ¿Qué quiere decir? Por favor. ¿Qué te voy a decir yo? Tapanautzil. ¿Qué pasó? ¿No será mucho, Tijonel? No, porque una gran parte de esta conversación tú ya te la sabes, ¿sí? Entonces, la otra semana, cuando estemos en la siguiente lección, voy a necesitar que ante todo el público tú te sepas toda esta conversación, porque seguramente nuestros compañeros televidentes también ya se lo saben. Y ese día lo vamos a practicar, ¿de acuerdo? De acuerdo, Tijonel. Ja, Tijonel. Tijonel. Matiosh Charlie, Matiosh Rumaria Toik. Janila Matiosh, Ruma Ishkope Hikin. Gracias por la atención prestada. Esperamos que ustedes también practiquen en casa y sobre todo los esperamos en nuestro siguiente programa. Janila Matiosh, un katzetri, no, un katzetri. Nika Matiosh chive unogel, Rumash Kuja Bejik en Chupam Rihun Tijonikre, Richin, Nikachapul Kachikel. Iskapeyos Kachis Kuja Bejik en Chupam Hunchik Tijonik. Chuka, Chironogel Rishiwatamajo Kami, Nikusakta Nogel Tech, Chikiri Mahuekas Kamestag, Chikirichka, Nogel Nikakusag Rikachapul. Le agradecemos a TV Maya por apoyarnos en esta iniciativa para el aprendizaje del idioma cachiquel en esta modalidad. También les pedimos a ustedes que por favor nos sintonicen acá y así podamos seguir aprendiendo el idioma cachiquel en Castijay Taluwich. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima.